polvo y miseria, aquí estamos, gracias a Yeshua, gracias a Dios, que estamos un día más, pero un día menos al mismo tiempo, porque los días pasan y finalmente llega el día de la partida. Gracias a Yeshua, aquí estamos hoy con el hermano Abel después de muchos meses. Hoy Dios abrió esta puertita para hablar unos temas importantes, coctelito, vamos a empezar con feminismo, porque esto hoy pesa mucho, hoy tiene mucha influencia en el mundo, en todos los países. Y Abel, muy amado, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Aquí con la ayuda de él vamos a tratar este delicado tema. Bueno, no tan delicado, ¿verdad? Pero que está de moda, como lo ha dicho usted. Entonces, pues ¿qué más que hablar de ello, verdad? Yo le comentaba al hermano que pues a mí me gusta tratar los temas con bases, ¿no? Con bases, no digamos científicas, ¿no? Sino bíblicas y todo, sobre los temas, pero sí me gusta ir hasta la raíz del problema. Por eso yo le comentaba al hermano que para mí el feminismo tiene sus antecedentes en esa figura mítica, ¿verdad? Podríamos decir, llamada Lili, pero el hermano pues dice que no, que eso ya pasó, que mejor hablemos de lo moderno. Bueno, ok, lo moderno es que, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Se dice que los colectivos feministas que hay se iniciaron allá por el año de 1982 por un grupo, ¿verdad? Que se hacía llamar un hombre muy, muy, ¿cómo le diré? Muy macabro, muy treético, porque esas mujeres se hacían llamar las brujas terroristas, algo así. Me estoy refiriendo a la conspiración witch. Como todos sabemos, ¿verdad? Witch en inglés significa bruja, witch. Pero también a la vez es un acrónimo que quiere decir mujeres terroristas internacionales, mujeres internacionales terroristas del infierno. Eso, por sus siglas en inglés, forma la palabra witch, que quiere decir bruja, como le repito. Entonces, pues eso es lo que se dice que son las iniciadoras, ¿verdad? Del feminismo. Pero bueno, está bien, vamos a dejarlo ahí. Estas mujeres, digamos, su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Se lanzan al terreno no religioso, sino, digamos, político, ¿verdad? Porque estas mujeres tienen su equivalencia en ruso, nada más que no recuerdo el nombre de su colectivo ruso, pero es similar a las mujeres del infierno, pero es la versión rusa. Pero ellas también, ¿verdad? Luchan porque la mujer sea liberada. Algo que me parece a mí muy aberrante, porque estas mujeres, bueno, lo que yo veo es que esta liberación del feminismo, para mí, es un atentado a las buenas costumbres, a la institución del matrimonio. Así, perdónenme, pero yo así lo veo, ¿verdad? Se trata de ser a la mujer igual al hombre, pero con la agravante, ¿verdad? De que no es porque les interese mucho el feminismo en sí, sino porque, repito, parece que con esto ellos tratan de que la institución del matrimonio se venga abajo. Porque cayéndose la institución del matrimonio instruida, ya no digamos por Yeshua, sino por Dios mismo, ¿verdad? Porque dice, porque recordemos lo que le dice Dios a Adán, dice, cuando vio que Adán estaba muy solitario, y él dice, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle una compañera. Y entonces ahí él instituyó el matrimonio. Para mí, no sé usted qué opina de eso, hermano. A ver, dígame. Bueno, pues en mi opinión atenta mucho más contra la familia, la agenda LGTBI, que el feminismo, aunque en cierto sentido el feminismo es parte de esta agenda. Ahora, para mí no se trata de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El tema va por el lado de la paridad entre el hombre y la mujer delante de Dios o ante Dios. Porque no se trata de que la mujer se emancipe del yugo del hombre, sino que lo mismo que el hombre, se trata de que haya una emancipación del pecado, no del sexo
o de los imperativos culturales que determinan los roles del hombre y la mujer. El problema es que no hay manera de ver la igualdad entre el hombre y la mujer ante Dios, porque la Biblia es un documento que, si no lo revela el Señor, es un libro que tengo que aceptarlo, misógino de principio a fin. De principio a fin. Hablo del Antiguo Testamento y del Nuevo. En el Nuevo, particularmente por causa de Pablo. Él es el que introduce el patriarcado en la iglesia, y él es el que le da perpetuidad al machismo del Antiguo Testamento, al patriarcalismo más que todo, para que no se sientan tan ofendidos. Entonces, ese es mi punto. No se trata de feminismo, pero tampoco se trata de machismo, de patriarcalismo. Se trata de llegar a la síntesis. La síntesis, pues, es con Dios, porque Él es el que revela que no hay diferencia entre hombre y mujer. Vamos, es que, bueno, yo para mí, digamos, es que, digo, se me hace feo, ¿verdad?, discrepar con el hermano Elías sobre estos temas, pero pues para mí, digamos, esta liberación supuestamente de la mujer, pues yo la veo mal. Ya he comentado por qué. Digo, para mí qué bonito es, ¿verdad?, que una mujer pues ande, ¿verdad?, con su vestido en lugar de usar pantalón y todo, ¿verdad? Y que esté sometida al marido, porque así lo dijo. Digamos, yo no veo bien, por ejemplo, en las mujeres de hoy, ¿verdad?, que trabajen, ¿verdad?, que ya esa emancipación que según ellas tienen, ya les da derecho a salir a trabajar, ¿verdad? Eso no es bíblico. Y lo vemos con los antiguos patriarcas, ¿verdad? Sobre todo con Jacob e Isaac, que ellos tenían que salir a trabajar para que sus mujeres estar en la casa, ¿verdad?, atendiendo las labores domésticas. Eso es lo bonito. Eso, a lo mejor algunos me calificarán, ¿verdad?, no de machista, ¿no?, sino ¿cuál sería la palabra? De anticuado, ¿no? Pero pues para mí eso es, ¿no? La mujer debe estar sometida a su esposo, porque así lo dice la Biblia. Hago énfasis en eso. Bueno, yo definitivamente discrepo totalmente del hermano. Y no, por la gracia. ¿Cuál por desgracia? Por la gracia. Porque si usted dice que el hombre es cabeza de la mujer, usted está hablando como Pablo. O sea, usted es paulino, porque el único que dijo esta barbaridad es Pablo. Y esto nada tiene que ver con Yeshua, con el nuevo pacto, a donde no hay hombre ni mujer. De hecho, el buen Pablo lo dijo. Y pues discrepo completamente de usted, hermano, y creo que no hay una sola mujer que no discrepe de usted. Inclusive cristianas, porque... No, sí, perdón. No, hermano, no, mire, hay mucho... Bueno, mire, tengo una tía, bueno, casi toda mi familia, incluyendo a mi madre, que en paz descanse, pues siempre han sido, ellas se dicen evangélicas, pertenecen a una iglesia que su denominación es Pentecostés. A mí se me hace muy bonito ver que las hermanas que se reúnen ahí, yo no voy, le digo, porque yo soy ahora sí, como le diré, pues a mí no me gusta ir a mezclarme a esas sectas o religiones. En este caso hablo de la evangélica, porque yo tengo mis puntos de vista que discrepan mucho con ello, ¿no? Pero sí se me hace muy bonito ver que, por ejemplo, las mujeres, bueno, las personas sí, femeninas que se reúnen en esa iglesia, entran, ninguna andará con pantalón, usan su pañoleta para cubrirse su cabeza, son fieles con sus esposos, o sea, hacen lo que ellas dicen, y eso para mí es muy bonito. Yo lo veo así, ¿no? Porque le digo, para mí pues, eso, así lo quiso Dios, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? El hermano dice que no. Eso es parte del viejo pacto,
Abel, eso no es parte del nuevo pacto, aunque Pablo hable de esto, repito, ese Pablo no procede de Dios, el que dice que el hombre es cabeza de la mujer. Pero bueno, este es la síntesis de este tema. Usted cree que la cabeza del matrimonio, la jefatura espiritual en un matrimonio debe de tenerla el hombre y la mujer debe de obedecer. Yo lo respeto, pero de ninguna manera estoy de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo en que no hay diferencia entre hombre y mujer delante de Dios, y ahí se acaban todos los contrapuntos o controversias. Entonces, si quiere, pasemos al otro tema. Vamos a hablar un poquito de la diferencia entre judaísmo y sionismo, porque hay una confusión bárbara, en parte por internet. Acerca de esto, amable auditorio que nos escucha, quiero hacer esta diferencia que hay entre el sionismo y el judaísmo. Según mi punto de vista, el judaísmo, y ya se lo había yo comentado al hermano Elías antes, el judaísmo para mí es la más verdadera, la más auténtica y la más racional de las religiones. Entonces para mí, judaísmo es una religión. En el caso del sionismo, pues no. El sionismo es un movimiento político, ¿verdad? Tendiente a crear tendiente a crear o establecer un hogar nacional para los judíos, ¿verdad? De la diáspora. Entonces, ahí vemos la diferencia, ¿verdad? Judaísmo es religión, sionismo es política. Entonces, nada más quiero que esto quede claro, ¿verdad? Que no debemos confundir, porque mucha gente, desgraciadamente, los confunde. Se habla de una conspiración sionista, pero desgraciadamente, debido a esa confusión, pues muchos dicen que es una conspiración judía. Eso es lo que yo quiero que claro. Los judíos no, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser lo mismo? Porque Yeshua, digamos, era judío. Entonces, yo quiero entender bien en este aspecto esta conspiración que sí en realidad existe. No es judía, sino que es sionista, ¿sí? Vaya, según datos y, bueno, algunos, sobre todo la Liga de Difamación, dicen, ¿no?, que hablar del sionismo es antisemitismo y todo, de ninguna manera. Yo no soy antisemita, ni mucho menos, porque repito, yo creo en Yeshua, que fue judío, entonces yo no puedo ser antisemita. Por eso quiero hacer, y para mí es muy importante que hagamos esa separación entre judaísmo y sionismo. Ya expliqué lo que es uno y lo que es otra, ¿verdad? Queda claro, hermano, usted no es antijudío, no es antisemita, porque no deplora a la descendencia de Sem, de la cual vienen pues los que hoy siguen la religión de Jacob. No, queda claro y estoy de acuerdo, hay que diferenciar y entender que no es lo mismo judaísmo que sionismo, nada tiene que ver, y pues habría que hablar entonces de lo que es la conspiración sionista, porque es un movimiento político, pero que hasta cierto punto pues toma de la Biblia, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que le conviene. Ajá. Sí, solo también quiero hacer enfatizar esto, ¿verdad? Sobre el sionismo, por ejemplo, que los actuales dirigentes de hoy en el actual Israel, incluyendo a Netanyahu y a todos ellos, pues no son tan judíos, tan es así que ellos son ashkenazis. ¿Qué es un ashkenazi? Un ashkenazi es un descendiente de los házaros. Los házaros es bueno, era un pueblo, un tribu allá turco, me parece, si no mal recuerdo, cuyo rey, parece, si no recuerdo mal, su nombre era Bulán. Él era el jefe de ellos. Entonces él lo que hizo fue nada más convertirse al judaísmo, y de allí viene los házaros, porque si nosotros vemos, y vuelvo con los actuales ashkenazis que gobiernan Israel, estoy seguro que ninguno de ellos tuvo algún abuelo o bisabuelo, o sus abuelos o bisabuelos, jamás de los jamases han vivido en Jerusalén. Por eso quiero ver que no son judíos de ninguna manera.
Así es, yo estoy de acuerdo, no Qué tengo bueno, nada que objetar. bueno, No, sí, qué en bueno. esto no hay nada Ay, que bueno, objetar. La Memshalá o el gobierno que está en Israel actualmente es inclusive un gobierno antijudío, inclusive. Es sionista 100%. Y sí, también estoy de acuerdo en los orígenes de los sionistas, los házaros, el hazarismo. Así que aquí sí hay total convergencia entre usted y yo. Qué bueno. De veras, me da mucho gusto oír esas palabras del hermano Elías, ¿verdad? Que está de acuerdo conmigo en este punto. Bueno, ahora vamos sobre la conspiración sionista, ¿verdad? El sionismo, por ejemplo, bueno, hay otra cosa muy importante. No cumple las profecías como muchos creen, ¿verdad? Las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque en ninguna parte, salvo que el hermano Elías me aclare esto, en ninguna parte de la Biblia se habla de un movimiento sionista. ¿Es así o soy No, equivocado? es así, es correcto. De hecho, Yeshua habla de judíos que se hacen llamar judíos, pero que no son judíos, falsos judíos en Apocalipsis. Exacto. Esa es una alusión directa al sionismo. Entonces, entonces ya una vez viendo este aspecto y en el cual estoy de acuerdo estamos de acuerdo el hermano Elías y yo, vemos, ¿verdad?, que esta conspiración, si bien es cierto, como repito, no, el sionismo no cumple las profecías bíblicas, sin embargo, sí, las facilita. ¿Por qué las facilita? Porque ellos, los sionistas, han trabajado para que estas profecías tengan un exacto cumplimiento. Sí, y eso tiene que ver con la verdad innegable de que toda la creación obedece a Dios. El mismo Satanás trabaja para Dios, aunque ya fue juzgado y será lanzado al lago de fuego y azufre. De manera que también estoy de acuerdo en que el sionismo, sin querer, coadyuva al cumplimiento de las profecías. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí. Una de ellas ya cumplida, ya se cumplió, ¿verdad? Es la de, por ejemplo, que dice, ¿verdad? Sí, no recuerdo, pero perdónenme porque, digamos, tengo muy mala memoria para aprenderme los textos bíblicos, ¿verdad? Sin embargo, en alguna parte del Nuevo Testamento dice que vivimos los tiempos finales, que en los tiempos finales más bien, sí, parece que es en la de el profeta Daniel, donde dice, ¿verdad?, que en los tiempos finales todo el pueblo de Dios, es decir, de Israel, los judíos, por decir algo, se reunirán. Esta profecía ya tiene su exacto cumplimiento en el 1948, cuando David Ben Gurión, ¿verdad?, hizo la independencia de Israel. ¿Qué pasó en 1948? Que varios de los judíos de la diáspora ya están regresando a Jerusalén, desde luego no todos, pero se está cumpliendo esa profecía, todos están regresando. Desgraciadamente hay unos, digamos, por ejemplo, judíos, y es muy lamentable esto, ¿no?, desde mi punto de vista, que pues les ganó la asimilación, digo, algo muy triste de veras para mí, ¿verdad? Y ya no quieren regresar a Jerusalén, a la tierra de sus ancestros, donde tienen ellos que morir y todo. Y eso se me hace muy triste. No sé qué opinan respecto a esto, hermano. Bueno, sí, el cumplimiento de la tierra de Israel ya desde el 48, y ahí sí intervino Dios, porque aunque fue fundado por los sionistas iban a fundar el Estado de Israel en otros territorios. Antes que en Jerusalén se pensó en la idea de fundar el Estado de Israel en Uganda, otra posibilidad era La Pampa, en Argentina, y bueno, eso hubiera sido una aberración, de tal manera que ahí sí fue la intervención de Dios para que fuera donde dice la Biblia que tiene que ser, en Jerusalén. Le guste a quien le guste. Claro. Y no le guste a quien no le guste. Entonces, en cuanto a la asimilación del pueblo judío, pues también está debidamente profetizada. Y no nació la asimilación después de la Primera Guerra Mundial. En realidad,
lo de la asimilación del pueblo judío a las culturas paganas, pues es antiquísima, o sea, desde el tiempo de los jueces atrás, ya desde el Éxodo, en el tiempo del becerro de oro. De manera que, bueno, pues estamos esperando el cumplimiento de las profecías. En ese sentido, la del templo, ¿no? Sería la más importante. Sí. Qué bueno que tocó usted esto del tercer templo de Israel, que para mí es clave, o sea, pieza muy importante en el cumplimiento, sobre todo de la profecía de Daniel. Para mí es muy urgente que este templo de Jerusalén, y de hecho me he evocado a estudiar todo esto, ¿verdad? Y yo el único problema que veo ahorita para que el obstáculo, o como ustedes lo quieran llamar, es que los árabes tienen ahí han profanado el monte Sión o Moriah, con ellos poniendo ahí una mezquita que ellos alegan, ¿verdad? Y que también Ismael, o sea, el padre de los o de los árabes, por decirlo así, también fue hijo de Abraham. Sin embargo, leyendo bien el Antiguo Testamento, sabemos, y lo puede contrastar cualquiera que nos esté escuchando en el libro del Antiguo Testamento, que Dios fue muy claro y muy enfático cuando le dice a Abraham, le ordena primero que salga de su tierra pagana, ¿verdad?, de Ur, y a la tierra que él le iba a mostrar, que es que la tierra que fluye miel y leche. Entendamos que se lo dijo a Abraham, ¿verdad? Y de ninguna manera se lo dijo a Mahoma o a Ismael, ¿verdad? Sino que fue a Abraham. Entonces, yo quiero que los árabes, ¿verdad?, entiendan esto. Por favor, el monte Sión no les corresponde a ellos, no, de ninguna manera. Es para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Ahora bien, digamos, no quiero de veras que el pueblo de Israel actualmente tiene el poder bélico para expulsarlos, ¿verdad?, por la fuerza. Si no quieren por la buena, pues expulsarlo. Pero no se trata de eso, se trata de que árabes y judíos, israelíes, entren en buenas conversaciones y que lleguen a un feliz acuerdo, ¿verdad?, para que no haya derramamiento de sangre, y es decir, que sean convencidos por la buena, que ellos tienen que desalojar ahí para que miren, el Instituto del Templo, que tiene su sede en Jerusalén, ya tiene todo preparado, y utensilios, los sacerdotes levitas, incluso hasta el más mínimo detalle, como es la vaca roja, la tienen ya también. Bueno, esto lo he leído no son invenciones mías, esto lo puede contratar cualquiera en internet, cualquiera que se interese en el tema. Ya todo listo, ya nada más le están esperando a que el señor Trump tenga a bien, que él se comprometió, porque fue una de sus promesas de campaña, de que si él era electo presidente, lo primero que iba a hacer sus buenos auspicios, iba a ofrecer buenos auspicios junto con el otro mandatario, Vladimir Putin, porque los dos también, Vladimir Putin en un viaje que hizo a Jerusalén, y lo podemos ver porque hay fotografías donde Putin está hincado, arrodillado en el muro de los lamentos, el famoso, ¿cómo le llaman? Cotel. Y allí mismo le preguntaron qué opinaba él, y Putin dijo, dice, me parece muy buena idea que se construya el tercer templo. Así se lo dejo, hermano. Bueno, yo también quiero que se construya para que los Yehudim, los judíos, se den cuenta que el sacerdocio levítico ya es obsoleto. Pero bueno, tendrán que vivirlo, tendrán que hacer su templo que definitivamente no va a prevalecer para el milenio, porque eso implicaría que se va a reactivar el sacerdocio levítico, lo cual es una aberración. Ese sacerdocio fue temporal
Ya sé que eso no le va a gustar a los judíos ni a usted, pero bueno, el tema es muy vasto este de la profecía. Yo también espero el cumplimiento de la profecía, también estoy de acuerdo en que este personaje Donald Trump, pues como todos, es un instrumento de Dios y todo coadyuva, todo está conspirando, en el buen sentido de la palabra, al cumplimiento de las profecías. En cuanto a el problema árabe-israelí, ese es un tema muy delicado y yo no concibo el milenio como lo conciben los judíos ortodoxos. Ellos piensan que en el milenio ellos van a ser la cabeza de las naciones, o sea, van a literalmente a gobernar a los gentiles. Eso es aberrante, eso no es bíblico, eso no obedece a la revelación, no es así. En realidad, nada más termino, y porque ya también tenemos que terminar en 3 minutos máximo. En el milenio la cosa va a estar así, el Mesías reinando con su esposa, ya para ese entonces novia, la iglesia, a toda la humanidad por igual. Ya en ese tiempo, pues judíos y gentiles, ya no habrá diferencia, pues será el Mesías con su novia, con su esposa ya para entonces, gobernando a toda la tierra. Sí, yo nada más quiero hacer notar esto, ¿verdad? Que si no se construye ese templo, ese tercer templo, que para muchos es simbólico, ¿no? Que para mí no es físico, porque así lo especifica bien Daniel, ¿verdad? Tiene que gobernar eh, eh, el templo, ¿verdad? Porque Daniel nos habla también, y no, y ahí Yeshua desde antes también nos había dicho, ¿verdad? Porque Yeshua menciona la profecía de Daniel respecto del tercer templo. Para mí es muy importante, porque si no, pues no se puede cumplir esa profecía de Daniel, y si no se cumple esa profecía de Daniel lo más antes posible, pues entonces el Mesías no va a llegar, ¿verdad? No va a hacer su segundo retorno. No, claro, primero Dios sí se va a construir. Yo no dije que no se va a construir, dije que es un templo que no va a prevalecer, porque el Mesías no va a reinar en un templo en el milenio, él no mora en templos de piedra, Claro, eso es sí, absurdo. sí. Pero no me voy a meter en eso mejor lo dejamos para una conversación en 6 meses, a ver qué pasó con el coronavirus, a ver qué pasó con todo esto. Y pues hermano Abel, tenemos que despedirnos, amado, nos queda un minuto. Pues sí, no, lástima que de veras que charlando, platicando con el hermano Elías, se me pasa el tiempo volando. Quisiéramos tener todo, porque hay muchas cosas todavía que decir, ¿verdad?, respecto de esto, pero el hermano, pues sí, ¿no? Entiendo, tiene sus ocupaciones, no dispone de mucho tiempo, entonces pues qué lástima, ¿no?, que no permita que me explaye más sobre estos asuntos. Bueno, nada de que qué lástima, el hermano más bien, como yo, debería de estar muy agradecido de que el Señor nos permitió 29 minutos, porque es mucho. Yo soy de la idea de que menos es más, y yo creo que también las personas necesitan digerir estos 3 temas que hablamos, que son pues no de poca monta. Entonces pues gracias hermano Abel, espero verlo pronto y no crea que no habló lo suficiente. Claro que habló lo suficiente y los que escuchan van a estar muy satisfechos de haberlo escuchado con esto que nos dijo del sionismo, del feminismo. Y bueno, pues hasta la próxima. Dios te bendiga. Polvo y miseria. Sencillo.